saliendo hizo un viaje a Egipto y viene en traslado, entonces desgraciadamente en su escala no tuvo oportunidad de conectarse y se disculpa con ustedes. Vamos a seguir con nuestro programa y cedo la palabra a la doctora Paulina. A continuación, recibiremos al académico doctor Gerardo López Pérez con su conferencia titulada Impacto del cambio climático en la salud. El doctor Gerardo López es egresado de la UNAM, especialista en pediatría médica por el Instituto Nacional de Pediatría, especialista en alergología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, especialista en infectología pediátrica por el mismo instituto, maestría en administración en servicios de salud y dirección de hospitales, jefe de servicio de alergología en el Instituto Nacional de Pediatría, director de asistencia pediátrica integral, autor de los libros Asma, Perspectiva Actual, Alergia y sus comorbilidades, el médico de primer contacto frente a la pandemia de COVID-19, alergia, infección y ambiente. Cedo el micrófono al doctor Gerardo López. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Bien. Solamente quiero preguntar, antes de comenzar, si se ve bien mi imagen en la pantalla con pantalla completa. Sí, doctor, adelante. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces déjenme, vamos a empezar ahora. Bueno, muy buenos días. Realmente para mí es un gran honor estar con ustedes en este evento tan importante para la Universidad Veracruzana en su aniversario. Agradezco infinitamente la invitación hecha a un servidor por parte de los organizadores, en especial al doctor Eduardo Lara. Y realmente el hablar sobre este tema a ustedes es verdaderamente un compromiso. El impacto del cambio climático en la salud creo que es un aspecto, como se ha venido tocando durante el transcurso de este evento, importantísimo para toda nuestra vida. Y no hablo de la vida profesional, hablo de la vida de todos los seres que se encuentran habitando este planeta Tierra. Y definitivamente, si no tomamos conciencia en este sentido, pues definitivamente vamos a tener una seria condición de amenaza para nuestra supervivencia. Es por eso que esta presentación pues va encaminada directamente para tratar de ubicar el impacto que se tiene de este problema sobre la salud. El panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es realmente una agrupación que ha tratado de investigar los efectos que se han tenido en diversos aspectos del cambio sobre la salud, sobre aspectos sociales, etcétera, en la humanidad, pues ha reportado estos elementos. La concentración de CO2 promediada globalmente ha aumentado de 250 a 410 partes por millón en los últimos 150 años. Y esto quizá puede parecer una cifra que no es tan importante, pero como lo veremos posteriormente, son cifras que rebasan o que igualan periodos verdaderamente importantes desde el punto de vista de la evolución de la Tierra, en donde antes prácticamente predominaba el CO2 y el oxígeno se encontraba en escasas cantidades. Durante los últimos 150 años se incrementó la acidez de los océanos un 26%, que esto es atribuible precisamente a la absorción de CO2. ¿Y qué significa la acidez en el océano? Significa
necesariamente el compromiso directo sobre la vida de los seres vivientes en esa magnífica hábitat. ¿Qué sucede si existe acidez? Pues realmente empieza a haber destrucción, modificación de la microbiota propia del océano y desde luego toda la cadena alimentaria de estos seres pues se ve afectada. Y ante esto, evidentemente nosotros como consumidores, quizá finales de estos elementos para nuestra supervivencia, pues también nos vemos afectados. Entonces vean cómo estamos atentando contra una de las principales cadenas alimenticias que existen en el planeta. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida y la mayoría de los glaciares en el mundo se han reducido y el permafrost se está descongelando. Esto creo que ya es algo conocido. Vemos imágenes en las noticias de cómo se existen caídas de esos grandes bloques de hielo al océano y precisamente por esa pérdida de consistencia que se tiene importantemente de la unión de esos glaciares. Pero esto está incrementando los niveles de los mares en algunas partes del mundo. Durante los últimos 100 años, el nivel del mar ha aumentado 0.19 metros. Esto entonces está atentando con la supervivencia de las zonas costeras de nuestro planeta. Abundancia de especies alteradas con afectación de la biodiversidad, ya lo hemos estado señalando, el océano se afecta y evidentemente toda la cadena, incluso los animales que viven a nivel de la tierra, pues evidentemente también se ven afectados. 7 de los últimos 10 años han sido los años más calurosos registrados. Ahorita, déjenme decirles, en la Ciudad de México hemos estado viviendo temperaturas que antes definitivamente eran rarísimas tenerlas. Y entonces no son anécdotas, ya es una realidad este cambio climático. Y los cambios de agricultura han provocado, desgraciadamente, lo que vivimos en todo momento, la migración masiva. Quizá a la mejor motivada por condiciones políticas o incluso hasta de otro tipo de vista, pero el aspecto de la pérdida de tierras cultivables también ha sido una parte importante de esta condición. El riesgo del cambio climático en la infancia, pues prácticamente ustedes pueden observar cómo la población más susceptible está presentando elementos importantísimos de riesgo. Casi la mitad de los 2.200 millones de niños en el mundo viven en uno de los 33 países considerados de muy alto riesgo. 330 millones de niños están muy expuestos a las inundaciones fluviales. 240 millones de niños están muy expuestos a inundaciones costeras, ya lo señalábamos. 400 millones de niños están muy expuestos a ciclones. 600 millones expuestos a enfermedades transmitidas por vectores. 815 millones de niños están expuestos a la contaminación por plomo. 820 millones están expuestos a grandes situaciones de olas de calor. 920 millones están expuestos a la escasez del agua y 1.000 millones de niños están expuestos a niveles más elevados de situación como es el aspecto de la concentración de altos niveles de contaminantes que rebasan de manera importante los límites permitidos por parte de los órganos regulatorios. Ante esta condición, ustedes están observando que lo que se está afectando es la salud de los humanos futuros en el mundo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener, evidentemente, trastornos en la salud de una manera muy importante. La biodiversidad, que es algo importantísimo y se han venido seguramente tocando en el transcurso de este evento, ha llevado a que el hombre tenga un gran consumo de alimentos. Se ha existido de alguna manera un aumento en la deposición de nitrógeno reactivo, precisamente llevado a la gran alimentación de especies animales que evidentemente generan una gran cantidad de nitrógeno. El número de especies exóticas en Europa han aumentado y esto significa un cambio en la biodiversidad. El impacto del cambio climático en la tendencia de la población de aves europeas también se ha modificado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hombre está siendo invadido por áreas, en las áreas habitables,
de especies que en algún momento dado no existían. Y esto lo hemos estado observando de una manera muy tangible. El incremento de las enfermedades hemorrágicas virales, sobre todo por arbovirus, ven ustedes como el Zika, chikungunya, dengue, han aumentado en poblaciones que antes definitivamente no se encontraba ese vector, pero por el hecho de esta gran alteración e invasión de esos espacios de vida, pues están condicionando precisamente este aumento de esta modificación en la biodiversidad que nos lleva a un alto riesgo de enfermedad. Vemos que las megatendencias globales de la biodiversidad, pues prácticamente están teniendo impacto, como decíamos hace un momento, sobre la posibilidad de sobrevivencia de algunas especies. Entonces, ustedes pueden observar cómo prácticamente las poblaciones de aves acuáticas han ido modificándose en algunas áreas y esto también ha llevado a que de alguna manera también el planeta esté teniendo una repercusión en todo lo que es el equilibrio biológico y ecológico de esas poblaciones. Para empezar, también es muy importante considerar que el aspecto que se conoce como ambiente, el ambiente prácticamente está formado o está constituido por varias áreas. La atmósfera, que es el aire, la hidrosfera, que es prácticamente los mantos de agua, la criosfera, que es el permafrost, el hielo propiamente que nosotros vemos en los polos, la litosfera, que son rocas que están prácticamente en las que nosotros nos desplazamos habitualmente, y la biosfera, que son los seres vivos. Ustedes pueden ver en esta imagen cómo prácticamente se encuentra una interrelación entre todos estos elementos importantes. De tal manera que existen elementos externos que van a incidir sobre cada uno de ellos de manera directa o indirecta y van a cambiar todos estos equilibrios que existen en los mismos. Una parte importantísima es la cantidad de radiación que recibimos por parte del Sol y que de alguna manera es rechazada por nuestra atmósfera, pero también ciertas radiaciones penetran y van a tener también un impacto directo sobre todo este equilibrio ecológico, generando, desde luego, al haber una modificación en la atmósfera, ciertos elementos que nos van a permitir tener un cambio en la biodiversidad de manera importante. Se ha hablado mucho que caída de meteoritos también pueden traernos una modificación en el aspecto climático del planeta. Dirán, bueno, ¿esto cómo es posible? Pues son elementos muy pequeños, pero sí llegan a caer en zonas pobladas de ciertas áreas de vegetación o en ciertas zonas donde definitivamente ponen en riesgo a la población, pues también pueden considerarse como una situación de riesgo. Ustedes pueden observar cómo el movimiento de la Tierra, pues es una condición importantísima que vivimos y sobre todo vivimos y enfrentamos en algunas zonas de nuestro país. Toda la que es la zona del Pacífico, todo lo que es el centro de nuestro país, pues se encuentra en una alta actividad de la corteza. Esto nos lleva también a que este movimiento de la litosfera pues también genera activación de muchos elementos, entre ellos, ¿por qué no mencionarlo? La activación volcánica. Lo estamos viviendo en la Ciudad de México, a unos cuantos kilómetros, en camino hacia Puebla, que pasa directamente a Veracruz, pues vemos la actividad que se tiene del Popocatépetl. Y el Popocatépetl, al tener esta actividad, genera todos estos elementos contaminantes, principalmente dióxido de azufre, que permite de alguna manera modificar de manera importantísima el aspecto de la ecología de todas las zonas aledañas. Se sabe y sabemos completamente que parte de esos elementos de dióxido de azufre y otros contribuyen para la generación del suelo y que éste se haga fértil, pero en exceso y respirado, esto nos afecta directa y gravemente la salud respiratoria de los individuos. Tenemos aquí como prácticamente también, y esto se ha venido utilizando como un ejemplo del cambio climático, la invasión del agua de los océanos sobre ciertas áreas que están en las costas. Y esto es precisamente por ese derretimiento que existe
de las zonas de los elementos de hielo permanente que se tenían en los polos. Desgraciadamente esto pues es una condición que estamos viviendo continuamente. El cambio climático entonces queda definido como la variación en el estado del sistema climático terrestre, formado por la atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos, que pueden ser décadas o más tiempo, y eso es muy importante considerarlo en este momento en la definición, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad. Esto que ahorita señalo, ustedes pueden observar cómo precisamente la elevación de esta línea roja, que es realmente la medición que se ha tenido en la temperatura de la Tierra, pues ha incrementado en las últimas décadas y de una manera verdaderamente importante. Decíamos entonces que es en el largo tiempo, pero aquí parece ser que no está ocurriendo ese comportamiento de largo tiempo y lo debemos de tener presente. Sabemos muy bien que para poder considerar la salud de un individuo, tenemos que evaluar la salud del propio planeta, la salud que existe entre esta interrelación del planeta sano y el individuo sano, están vinculados por múltiples factores. Evidentemente en el individuo, el genoma, el microbioma y algunos elementos psicológicos, sociales, políticos incluso, que pueden modificar el estado de salud del humano. Pero el planeta también se ve afectado en su salud por estos mismos elementos que quizá están relacionados con situaciones incluso de la misma conducta o intereses de los propios seres humanos. Ante esta situación, es muy importante saber que nuestra programación inmunológica y nuestra programación metabólica, que de alguna manera deberían de estar en equilibrio, pues se rompen de manera temprana en cualquiera de nosotros, de tal manera que la salud se va a ver comprometida. Y esto no está ocurriendo en un largo periodo de tiempo, está ocurriendo en la propia vida de un ser humano. Por lo tanto, esa definición de cambio climático podría ser aplicable en cuanto al tiempo para el planeta, pero el cambio climático para la vida ocurre en unos cuantos años, si no es decir, que en unos cuantos meses. Se habla mucho de que la importancia de la vida ocurre en los primeros 1000 días de un ser humano y que de ahí se modifica y se genera esta programación metabólica e inmunológica temprana, pero precisamente el cambio climático puede incidir sobre esto y modificar nuestro comportamiento hacia una condición de enfermedad. De tal manera que tenemos que tener una integridad holística, es decir, por reunir todos estos elementos que están anotados y que hemos mencionado para poder ubicar que la salud de un individuo se va a ver comprometido de manera muy importante. Una cosa trascendental que está generando este cambio climático en la actualidad, además de la propia actividad del hombre, y que está más bien ligada a la propia actividad del hombre, son los incendios que hemos estado observando. El hombre ha generado que esto también no necesariamente por el incremento de la temperatura se incendien estas áreas verdes importantísimas para nuestra vida, sino que por la propia condición de la misma funcionalidad del hombre ha generado que esto se ponga en mayor riesgo y exista una gran cantidad de áreas de bosques incendiados. Pero también un aspecto importantísimo y lo estamos viviendo en la actualidad, esos bosques que de alguna manera nos permiten la sustentabilidad de nuestra vida, de todos los seres que habitan el planeta, pues están atentados precisamente por la deforestación. La deforestación es la segunda causa más importante del cambio climático después de la quema de combustibles fósiles. Y aquí tenemos para muestra un botón y que desgraciadamente lo estamos viviendo en nuestro país. Aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero, como son todos los que produce la combustión de combustibles fósiles, pues han contribuido para el calentamiento global. Y esto definitivamente está condicionando la extinción masiva de especies. La pérdida de la resiliencia individual y comunitaria es una parte importante.
¿Esto qué significa? Los individuos, tanto del reino animal como vegetal, se adaptan a los cambios existentes. Pero hay un factor importantísimo que no estamos tomando en cuenta. Esa adaptación debe ocurrir en un periodo de tiempo prolongado. Y actualmente estamos sometiendo en gran estrés a los seres vivos de todos, en los cuales nos contamos como humanos. Esta adaptación es verdaderamente importante y lo vamos a ver en relación a los vegetales. Los vegetales están teniendo una adaptación que gracias a esa adaptación ellos están tratando de sobrevivir, pero también nos están afectando a la salud de nosotros mismos y ahorita lo vamos a aclarar. Entonces, esta pérdida de resiliencia individual y comunitaria, pues está propiciando al incremento de ciertas enfermedades, sobre todo las transmitibles, como lo mencionó hace un momento el doctor Chacón, y esto de alguna manera también impacta en las no transmisibles, es decir, en las que están motivadas por un aspecto sobre todo degenerativo. Ya lo decíamos hace un momento, la programación inmunometabólica temprana de un individuo ocurre en los primeros 1000 días. Si nosotros vemos que esto se modifica a consideración del cambio climático, la probabilidad de tener enfermedades no transmisibles en la edad adulta es altísima. Es lo que estamos ya en este momento viviendo, doctores. Y algo importantísimo es esta imagen que nosotros vemos. Desgraciadamente, el planeta ha tenido diversos periodos identificados como extinción de especies de manera masiva. Se han identificado hasta el momento 5. Una de ellas, la primera, hace casi 500 millones de años, en donde al final del Ordoviciano se perdió 86% de las especies. La segunda extinción fue al final del Devoniano, hace 360 millones de años, en donde la extinción fue de 75% de especies. El Permiano hace 250 millones de años, en el que la extinción fue de 96 millones, 96% de especies. Al final del Triásico, hace casi 200 millones de años, 80% de especies. Y al final del Cretácico, hace 65 millones de años, se perdieron 76% de especies. Esa última, recuerden, el famoso meteorito caído enfrente de Yucatán. Pero como pueden ustedes observar, el intervalo de tiempo es extremadamente largo, millones de años. Pero podemos observar que el futuro de la extinción en este momento, más bien el actual momento de extinción de nuestras especies, está conducido no por cambios geológicos, está conducido por el humano. Entonces, este efecto del humano ha llevado a incrementar la posibilidad de extinción 100 veces más rápido de lo que estaba ocurriendo hace millones de años. Por eso, este incremento de la temperatura, motivado por esta elevación tan alta del CO2 y otros elementos contaminantes, están generando esta condición de riesgo para la supervivencia de todos los individuos. Los gases de efecto invernadero que se han venido mencionando infinidad de veces son componentes gaseosos de la atmósfera, naturales y resultantes de la actividad humana, que absorben y emiten radiación infrarroja. Esta propiedad ocasiona un efecto invernadero. Y aquí vemos los estelares de este cambio climático. Ya lo decíamos, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos de los propelentes que se utilizaban en algunos aerosoles, perfluorocarbonos, hexafluoruros de azufre. Y los daños de la salud de estos gases de efecto invernadero pues son evidentes, aumento en la muerte, morbilidad, aumento en la frecuencia de eventos cardiorrespiratorios, cambio en la frecuencia de las enfermedades respiratorias, llámese como se llame, asma, EPOC, lo que ustedes quieran denominar, distribución espacial y temporal alterada de alérgenos. Y voy a señalar, ahora sí que llevándolos a mi cancha, el aspecto de los alérgenos y de las enfermedades alérgicas es importantísimo, como lo veremos. Entonces, el cambio en el calentamiento de la temperatura del planeta es global.
y con impacto global. Tenemos entonces que existen identificadas diversas ciudades con altísimos niveles de contaminación que prácticamente se han vuelto inviables. Muchas de ellas están localizadas en China, pero nosotros vamos para allá, desgraciadamente, y esto es apenas el reporte de hace algunos años. El dióxido de carbono, como decíamos, es el mayor impulsor del cambio climático. La concentración media anual del dióxido atmosférico en 2016 fue 404.21 partes por millón, que fue medida en el Observatorio Mauna Loa de Hawái. Este es un aumento de más de 100 partes por millón que se encuentran, perdón, algo sucedió aquí, que se encuentran desde la concentración preindustrial de solo 280 partes por millón. Entonces tenemos aquí como el aumento de esta concentración de CO2 atmosférico desde 1750 hasta el presente año o hasta los presentes momentos ha sido prácticamente que ocurrió en los últimos 50 años las 2/3 partes de esta condición de contaminación. Es decir, estamos acelerando esta concentración de elementos. Y desde luego, las fuentes que permiten esta condición pues son múltiples. Combustión dentro de la misma vivienda de algunos elementos como son el gas, el transporte, la industria. Aquí vemos cómo el CO2 se ha ido incrementando y vean ustedes cómo de los últimos años esto está disparándose. ¿Hasta cuánto? No lo sabemos. Decíamos que existe un ciclo de CO2 que impacta directamente sobre la acidez del océano, alterando las concentraciones o las capacidades nutricias de los alimentos que nosotros obtenemos de ahí. Pero nuestros suelos también se ven afectados y entonces el cultivo también se ve, desgraciadamente, también afectado. Entonces vean cómo este ciclo de afectación tierra-mar, pues es verdaderamente considerable. Otro elemento mencionado es el ozono. El ozono es un factor, un potente gas de efecto invernadero que, que se produce por reacciones fotoquímicas dentro de la reacción atmosférica. Es un potente oxidante asociado a una alteración directa sobre el aspecto respiratorio, afectando la estructura y la función, y por lo tanto exacerbando o permitiendo la aparición de ciertas enfermedades respiratorias. Existen en la actualidad más atención quizá dada a ciertas partículas ambientales que de alguna manera han tomado mucho impacto. Estas son ustedes las han escuchado, conocidas como partículas, material particulado, y que son clasificadas por el tamaño de ellas, de 0.1, 2.5, 5 y 10 micras. Es muy importante recordar que las partículas de más de 10 micras se impactan en las vías respiratorias altas. Las de 5 micras llegan a faringe, quizá un poquito a la tráquea, pero las de menos de 2.5 micras penetran hasta los alvéolos y ya no se diga las menores, que llegan incluso a tener un efecto difusor. Entonces, se estimó que la incidencia del asma pediátrica es de aproximadamente 57% en la India, 51% en China y más de 70% en Bangladesh, ocasionadas por un efecto asociado a este tamaño, a estas partículas que inciden directamente sobre la vía respiratoria. Entonces, ustedes pueden observar cómo estas partículas prácticamente van a tener un efecto citotóxico directo, pero también van a tener un efecto sobre algunos elementos importantes que van a ocasionar inflamación en la vía aérea. Y recordemos que estructura hace a función. Cuando nosotros modificamos la estructura de un tejido, se modifica su función. Si nosotros hacemos permanentemente esa agresión sobre ese tejido, la estructura se vuelve permanentemente dañada y por lo tanto su funcionalidad desaparece. Es lo que estamos viviendo en la actualidad en la vía respiratoria y en otros órganos. Entonces, estas partículas que de alguna manera son importantes, pues son superadas ahora
por otras partículas muchísimo más pequeñas que se conocen como ultrafinas. Estas se refieren a partículas que generan incidentalmente en el medio ambiente, a menudo como subproductos de la combustión de combustibles fósiles, condensación de sustancias semivolátiles o las emisiones industriales. Y estas partículas ultrafinas pues son también llevadas a nanopartículas que se fabrican en procesos de ingeniería controlados. Entonces, tenemos estas partículas que de alguna manera, ultrafinas y las nanopartículas van a tener prácticamente una integración con nuestros tejidos. Y esto nos va a llevar a que de alguna manera también afecten no considerablemente la vía respiratoria, sino la vía circulatoria o el aparato circulatorio, ocasionando una inflamación, una vasculitis y, por lo tanto, llevándonos a posibilidad no nada más de daño de vía aérea, sino también de daño circulatorio. Se habla en la actualidad que efectos de aterosclerosis, cardiopatía isquémica e incluso la misma diabetes están motivadas por estas nanopartículas o partículas ultrafinas, que de alguna manera han permitido esa modificación, no nada más estructural, sino funcional, y que nos está llevando a un grave riesgo, no de enfermedad, como decíamos, cardiovascular, sino incluso de enfermedades como son cerebrovasculares. Accidentes cerebrovasculares son ligados actualmente con estos elementos. Entonces, estos efectos cardiovasculares pues son muy importantes, están motivados por una elevación importante de mediadores inflamatorios y por otro lado, esto nos generan también una grave afectación en el endotelio que va a condicionarnos estos fenómenos cerebrovasculares que he mencionado. Entonces, los impactos en la salud podemos hablar de que son directos, asociados con la frecuencia cambiante y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos como son calor, sequía y lluvias torrenciales, y de alguna manera los indirectos que de alguna manera están dados a través de las condiciones que repercuten por misma condición, como es la desnutrición, problemas en salud mental e incluso violencia y conflicto social. Entonces, como pueden observar, son condiciones sistémicas, integrales, que de alguna manera el individuo o las personas estamos expuestas a tener. Se habla en 2003 de que existió un sobrecalentamiento en el planeta que llevó a casi 40,000 muertes. Y esto impactó directamente en ese periodo y ahí es donde también hizo recapacitar a la población a las organizaciones vinculadas con la salud para tener una importancia o darle una importancia a esta condición del cambio climático. Como ya decíamos, la elevación de niveles del mar, privación de agua, migración poblacional, desnutrición. Vemos que la desnutrición y otros elementos pues también están llevándonos a una situación importante vinculada con esto. Decíamos hace un rato que la modificación del cambio climático hace que el individuo se adapte o se trate de mejorar sus condiciones para poder sobrevivir. Las plantas lo hacen. ¿Y cómo hacen las plantas este mecanismo de resiliencia? Crecen más rápido, prolongan periodos polínicos para permitir su supervivencia, aparece de manera temprana y prolongada la polinización, rompiendo ese esquema estacional. Y algo importante, modifican sus proteínas para poder tener una protección más importante en la planta ante los impactos de esos contaminantes. Por lo tanto, esas proteínas modifican su capacidad alergénica. Se habla mucho de que esto pues se ha observado en algunas plantas, principalmente el olivo, que es donde se ha estudiado y que de alguna manera puede tener como ejemplo de esta modificación. Entonces, el cambio climático ha hecho que las plantas, como decíamos, también crezcan más, aumenta la cantidad de polen producido por las mismas, aumenta la cantidad de proteínas que van a darnos esta sensibilización en los individuos y aumenta el tiempo de inicio de crecimiento de plantas y por lo tanto la cantidad
dado el tiempo de producción de polen, que se veían algunas alergias, ahora ya no, ahora se hacen perennes. Los árboles en las ciudades también nos han llevado a una condición, decir, voy a sembrar árboles para mejorar la oxigenación de las ciudades, pues es una falacia. Hay que saber qué tipo de árbol se va a sembrar. Y el de presumir que se están sembrando árboles para mejorar la condición humana es muy relativo. Hay que tener una condición importante para una condición de conocimiento sobre las plantas que vamos a sembrar en ciertas áreas, porque en lugar de mejorar, incrementan. ¿Cómo? Generando mayor, ciertas plantas son alergénicas como sería el fresno en la Ciudad de México, en donde una gran cantidad de la población está sensibilizada, o atrapan e impiden la dispersión de los contaminantes por su gran follaje. Entonces vean cómo un remedio puede generar un daño mayor. Y aquí lo vemos en esta imagen. Esto es una imagen en París, en donde se vio que el sembrar esos árboles en las zonas pegadas en casi un callejón de edificios que impiden o impidieron la dispersión de esos gases contaminantes generados por los propios vehículos que caminaban. Y vean ustedes cómo los mayores emisores de este tipo de contaminantes, pues lo ven ustedes aquí. Ustedes, algunos de ellos los están familiarizados, como son el álamo, el plátano de sombra, el sauce, el acacia, que son algunas de los árboles que no se permiten o no se sugiere que se puedan utilizar en una ciudad. Ya hemos hablado de la nutrición, va seguramente a incidir mucho sobre el aspecto nutricional en este simposio, y realmente la cantidad nutricional o la capacidad nutricia que tienen algunos alimentos, pues se ha estado modificando, impactando de manera importante en nuestra nutrición humana. Ya decía el doctor Chacón hace un momento que el efecto directo del contaminante sobre el epitelio causa exposición, pero al unirse el contaminante a un alergeno, pues incrementa la sensibilización, y es por eso que la gran cantidad de enfermedades alérgicas han aparecido ahora. Este cambio climático también ha llevado a una gran formación de distorsiones atmosféricas que pueden generar tormentas eléctricas. Y se ha observado cómo en tormentas eléctricas se incrementa la cantidad de crisis asmáticas. Y esto está dado precisamente por la ruptura de esos pólenes que de alguna manera se encuentran en la atmósfera ante esos cambios eléctricos y atmosféricos del ambiente, dándonos un incremento en los casos de asma en algunas regiones de gran tormenta. Entonces, esto es un SOS, a que el cambio climático amenaza de manera importante los logros en salud pública que se han ido llevando en los últimos años. Todos estos elementos van a ocasionar cambios que de alguna manera impactan eh, directos sobre el material genético, cambiando incluso nuestro fenotipo. Es decir, tienen efectos epigenéticos directos. El hablar sobre todos los mecanismos inmunológicos que se despiertan es muy importante. Nos llevaría a una sesión completa, pero lo que sí es importante es considerar que el cambio de la microbiota de las vías respiratorias, digestivas y piel, la activación de células inflamatorias, la producción de citocinas proinflamatorias y la transformación, el que se llama remodelación del tejido, nos lleva a una afectación importante en la salud de cualquier sujeto. Por lo tanto, tenemos que considerar que la reversión de estos cambios pues deben de ser tomados en cuenta de manera inmediata, y lo tenemos que estar concientizándonos de manera importante en todos los individuos que nos dedicamos a la atención de la salud. Para muestra un motor, vemos cómo los contaminantes afectan sobre un gen que regula la respuesta inmunológica. Ese gen hace que de alguna manera no se exista inflamación. Al romperse ese gen conocido como FOXP3, o generar, mejor dicho, un equilibrio a través de una metilación sobre el mismo, hace que la función de las células T reguladoras se rompan y por lo tanto ocurra mayor inflamación. Por lo tanto, efecto epigenético directo por el cambio climático existe, es real,
y debemos de tener en cuenta que esto puede ser incluso más grave. La ruptura de las barreras epiteliales es importantísima y de alguna manera debemos de cambiar esta condición a través de un análisis global de la población. Las acciones que debemos hacer sobre el cambio climático se han venido planteando desde hace muchos años. Estamos atentando con la vida de todos los seres vivientes del planeta, incluyendo la nuestra. El papel del médico, del pediatra, es un desafío completo y de gran magnitud. Existe la idea errónea general de que el cambio climático solo puede ser abordado a nivel nacional o supranacional. De hecho, se requiere una acción gubernamental inmediata y la acción de nosotros como profesionales de la salud debe de generar efectos que mejoren el aspecto de manera significativa en la salud de nuestros pacientes. Debemos de atender a la población vulnerable y evitar que esto se prolongue durante este corto tiempo de vida, porque es un corto tiempo de vida. Los niños y las personas con enfermedades crónicas son sensibles a estos cambios climáticos. Identificar de una manera importante cómo algunas actividades pueden y deben de ser limitadas, evaluar la susceptibilidad de algunas áreas o de algunos aspectos sociales también es importante, y la salud mental, como ya se ha venido tocando, es sustancial. De hecho, lo más importante es que nosotros debemos de actuar de manera directa. ¿Y cómo? A través de la prevención. Y la prevención es algo muy importante. ¿Partiendo de qué? De que la afectación que nosotros enfrentamos no es focal, es una situación sistémica y por lo tanto debemos atender a nuestros pacientes de una manera holística, integral, evaluando aspectos biológicos, sociales, económicos, culturales y, ¿por qué no decirlo?, hasta políticos. Entonces nosotros estamos inmersos en eso, en la política de salud. No quiere decir que nos lancemos y en campaña para poder ocupar una curul en algún sitio. Si se lograra así, pero con una función importante, de dar un beneficio a toda nuestra población. Y sobre todo, tratar de resolver estos elementos que pueden ser manejados de manera tan simple como es evitar contaminación, disminuir el tabaquismo, alimentación a través de elementos tan simples como son vegetales, frutas, para mejorar la microbiota intestinal, actividades físicas, contacto con mascotas de manera adecuada, nos va a llevar a un equilibrio inmunológico. Y este equilibrio inmunológico nos permite una eubiosis. Esta eubiosis nos genera una posibilidad de equilibrio metabólico y por lo tanto la disminución de enfermedades degenerativas. Con esta imagen concluyo mi presentación y lo único que les pido es concientizarnos, mantenernos constantemente actualizados en todos estos impactos y saber que todos nosotros somos una parte de todo ese conjunto de profesionales que debemos de ser más conscientes que los demás, porque nosotros vamos a atender precisamente el impacto de la salud que tiene todo este cambio climático. La realidad nos está ganando y no tenemos mucho tiempo, doctores. Así que pongámonos a trabajar y realmente me siento muy honrado y muy orgulloso de haber participado en este importante evento enfocado al cambio climático y los impactos en la salud, en donde prácticamente les voy a decir, no se toca mucho a nivel mundial. Creo que somos pioneros, el doctor Lara y todo el equipo que han organizado este evento, pues realmente deben de sentirse muy importantes. ¿Por qué? Porque están tocando lo que realmente está comprometiendo la vida de todos los seres vivos del planeta. Muchísimas gracias. Gerardo, creo que nos podemos disponer de 2 minutos muy rápidamente. Dejas muy poco porque fue tan amplia, tan concisa, tan clara, tan propositiva tu presentación, que solamente se me ocurre pensar que también han aumentado los problemas de enfermedades autoinmunes y que una de las preocupaciones grandes de algunas de las respuestas
autoinmunes han sido los cánceres hormonodependientes y que ahora, a través de la inmunología, hay una nueva propuesta terapéutica a base de utilizar inmunoterapia en el cáncer y realmente es algo novedoso también. Algunas de las cosas que se pueden prevenir o mejorar, dado que los alimentos no tienen la misma biodisponibilidad ni riqueza de suplementos y todo, es la buena alimentación de la embarazada, que ahí se empieza a escribir la inmunogenética de la nutrición y posteriormente muchas de las alteraciones inmunológicas iniciales por las alimentaciones que no son las ideales. La formación de la microbiota desde el tipo de nacimiento del individuo y definitivamente que hay mucho por hacer. Mencionabas que el cambio climático estamos inmersos todos, que debemos de responsabilizarnos. Ayer lanzaba una propuesta de qué tanto te comprometes. Nosotros tenemos un doble compromiso como médicos de dar el ejemplo, dar buenos mensajes, el lanzar mensajes que sean positivos, empezando por uno mismo, como cuidando nuestra alimentación, consumiendo agua, evitar las bebidas azucaradas, que también producen procesos inflamatorios, muchos de ellos, y derivan en enfermedades. Entonces yo quisiera pedirte que nos dieras un panorama, a lo mejor un poco práctico. Sé que en el Instituto Nacional de Pediatría, como hospital de concentración, pues les llegan muchos de los pacientes que mandan a veces de la República, pero ¿cómo podríamos a nivel de provincia hacer una regionalización, un plan de ataque para todos estos problemas inmunológicos y la próxima pandemia que está próxima también a venir, precisamente derivada del cambio climático? Realmente es una pregunta importantísima. El concepto, no sé, a mí me gusta mucho tratar de ser muy objetivo y muy práctico. Creo que lo más importante que tenemos como personal de salud que nos dedicamos, que nos vamos a dedicar, como son todos los jóvenes estudiantes y ilusionados en ser médicos, que lo van a lograr y van a ser exitosísimos, pues es el aspecto preventivo. Creo que tenemos que conocer de una manera completa los mecanismos para tratar de abordar de manera temprana e identificar los signos incipientes de cualquiera de estas enfermedades. Todos sabemos que los institutos nacionales de salud están desbordados en la actualidad, es decir, hay una gran cantidad de población que ha llegado precisamente por un diagnóstico tardío o una enfermedad prolongada, por múltiples tratamientos que no se han sido los más certeros, precisamente por un eh, diagnóstico no inicial de una manera integral. Entonces, nuestra función como parte inmediata de la atención es ponernos a ser muy sensibles y no esperar a que la enfermedad evolucione. Debemos conocer la historia natural de todas las enfermedades que atendemos de manera incipiente y tratar de mejorar el aspecto temprano, las condiciones de salud de ese sujeto. Sabemos que si evoluciona va a requerir una terapia mucho más compleja, un abordaje mucho más costoso y desde luego los costos que van a permitirse para poder atender a la población en general, pues son agotables. Entonces tenemos que limitar eso. Por otro lado, creo que lo más importante también es alzar la voz. Ustedes lo están haciendo en este foro y es alzar la voz no gritando, alzar la voz con evidencia. ¿Ante quiénes? Ante las gentes que toman las decisiones de políticas en salud. Si nosotros no hacemos presente de que esto está ocurriendo, de que está pasando, de que nuestra población se está enfermando por este cambio climático, creo que nosotros vamos a tener muy poca participación porque no nos van a tomar en cuenta como médicos. Entonces tenemos que decir que está ocurriendo,
que las enfermedades respiratorias, digestivas, en piel, en ojos, neurológicas, vasculares, está ocurriendo por este fenómeno tan grave. Y no se diga las infecciosas, como vimos hace un momento de ejemplo del doctor Chacón. Y que podemos manejar cosas preventivas. Él ya lo dijo. Nosotros en la política del país están soslayando de manera grave el aspecto de la prevención a través de las vacunas. Esos pocos casos que para él, para los políticos son poquitos, para una familia o para un médico son muchos. Entonces, tenemos que utilizar las medidas preventivas pertinentes. Desgraciadamente se está viniendo abajo esto. De 90% o más de cobertura de vacunación nos hemos caído en un 60% para redondear cifras en vacunación. Imagínense entonces si están conscientes, si eso lo están haciendo en algo que ni siquiera estamos mencionando en el aspecto directo del cambio climático, ¿qué van a hacer cuando digamos que esas nanopartículas o material fino particulado está incidiendo en la formación de asmáticos o de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de manera importante o de cáncer pulmonar? Entonces, creo que debemos de atender a nuestro paciente de manera individual y a través de estas actividades académicas poner en claro lo que nosotros queremos, que es evidenciar el impacto en la salud de todos estos fenómenos tan desafortunados que tenemos. Muchas gracias, académico doctor Gerardo López Cruz. López Pérez. López Pérez, perdón, es que me pongo nervioso. No, al Vamos contrario, muchas gracias. vamos a pedirle 5 minutos de receso. Ya tenemos aquí al doctor Coria, que es la siguiente conferencia. Gracias.